mayoritariamente aprobada y el acta de la sesión 90 se pone a disposición de los miembros de la comisión. Entiendo, Soledad, que no hay cuenta, ¿no? No, presidente, no hay cuenta. Se ofrece la palabra sobre varios. Raimundo, ¿estás pidiendo la palabra? No, fue un Ah, acto involuntario. es que vi una mano levantada por eso. Sí, pero no. Bien. Disculpe. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión del proyecto que modifica la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental de las personas en relación al avance de las neurotecnologías. En función de eso, y antes de llegar al momento de votar, para esta sesión habíamos invitado al senador Francisco Chaguán, que es coautor de la moción, quien no se pronunció sobre su asistencia, explicable dado que está con muchas tareas a partir de la designación de que ha sido objeto, y por tanto vamos a tener hoy a don Abel Wagenerman, no, debe estar mal pronunciado, ¿no? Wagenerman Paz, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, con doctorado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, investigador de Filosofía de la Neurociencia Cognitiva, y también a el señor Carlos Amunátegui Perelló, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho y abogado especialista en inteligencia artificial. La idea sería escuchar a ambos expositores y hacerles las preguntas y después tomar la decisión respecto a cómo damos continuidad al trato de este proyecto. Le daríamos la palabra en primer lugar al señor Carlos Amunátegui, que entiendo está presente. Están los dos invitados presentes, ¿no? Presidente, por el momento está solo el señor Wagnerman. Ah, yo había entendido al revés. Bueno, entonces, don Abel, muchas gracias por aceptar la invitación. La idea es tener una opinión general sobre la pertinencia de esta reforma constitucional, que es un texto, como usted lo ha visto, muy corto, pero no por eso libre de muchos significados que pueden ser leídos en distintas dimensiones, y va a ser muy interesante para nosotros tener su opinión en general sobre el tema y en particular sobre la propuesta de reforma constitucional, que tenemos la original que emanó del Senado y tenemos una alternativa producto de una indicación hecha en esta comisión. Así que, don Abel, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me parece un proyecto extraordinario y que se viene discutiendo mucho en foros tanto a nivel nacional como internacional, y un poco se espera que este tipo de iniciativas sean la primera de muchas, digamos, que se encadenen como una especie de cascada de propuestas para hacerse cargo de
digamos, de la regulación de estas nuevas tecnologías que podrían tener un efecto muy disruptivo a nivel social. Así que, bueno, festejo mucho la iniciativa. Me parece que la versión corregida digamos, de la propuesta este, está muy bien, me parece muy clara. Tengo algún comentario como para complementar, digamos, a modo de sugerencia. O sea, yo en principio me parece que está muy bien tal como está planteada, pero simplemente tenía algún comentario para visualizar tal vez la profundidad del problema ver algunos aspectos del problema que subyace, digamos, o sea, que motivaron el desarrollo de la propuesta y que tal vez podrían permitir para pensar más claramente su aplicación posteriormente. Entonces, el comentario es muy breve, sería el siguiente. O sea, me parece que digamos, el texto habla, yo quería comentar algo muy concreto sobre donde se refiere al tema de la actividad cerebral y principalmente la información proveniente de la actividad cerebral. Y esto se ha hablado mucho en el contexto de discusiones en el área de la filosofía y la neuroética, como vinculadas a una preocupación que se denomina comúnmente como privacidad mental, que es el deseo de que haya cierta protección del acceso y la manipulación de la información acerca de nuestros estados mentales. Y en ese sentido creo que el texto recoge muy bien esa preocupación. Pero respecto a eso, el comentario sería el siguiente. O sea, me parece que tal vez sería importante especificar el tipo de información extraída del cerebro que queremos proteger. Porque entre los tipos de información que pueden extraerse del cerebro, hay uno que es particularmente sensible, que es la información mental. Por ejemplo, información sobre rasgos del carácter, estados de ánimo, etcétera. Y este tipo de información es sensible por muchas razones, pero entre otras porque hemos visto que puede permitir construir perfiles psicológicos de personas que pueden ser usados para manipular la conducta. Y este tipo de riesgo saltó a la luz pública por un escándalo relativamente reciente de Facebook Cambridge Analytica, en el que se hizo público el poder de las técnicas de análisis de datos, como el psychological targeting, para influir sobre procesos sociales tan importantes como una elección presidencial, por ejemplo. Y estando Chile atravesando un tipo de proceso democrático aún más profundo, como es el proceso constituyente, yo creo que es importante tener este fenómeno en mente. Y sin embargo, en este tipo de casos, la información psicológica o mental extraída no se obtuvo, en este caso, a partir de datos neuronales, sino conductuales. Técnicas como esta que mencioné, el psychological targeting, permiten construir perfiles psicológicos a partir de datos extraídos de nuestras huellas informáticas, de los me gusta en Facebook, las publicaciones, fotos, etc. Por eso algunos expertos insistieron en distinguir entre datos neuronales, por un lado, y información mental que puede resultar de su análisis, por el otro. ¿Y por qué esta distinción? Bueno, básicamente porque la información puede también ser obtenida analizando otros tipos de datos, como los conductuales que mencioné recién, y en ese caso es igual de sensible que si hubiese sido extraída por medio de análisis de datos neuronales. Entonces, el comentario, digamos, sería que tal vez sería importante identificar el tipo de información sensible que queremos proteger, independientemente de si su fuente es neuronal o no. Es decir, no restringir la protección solamente al caso en el que las fuentes de la información son datos neuronales. Ese sería como un breve comentario como para pensarlo, sobre todo en cómo podría ser coordinada esta iniciativa con otras propuestas que se están desarrollando tal vez en torno a inteligencia artificial y cosas por el estilo. Bueno, ese sería principalmente el comentario que quería hacer, así que muchas gracias. Muchas gracias, don Abel, por su opinión tan clara sobre esta materia. No sé si tenemos al segundo, si lo veo ahí, don Carlos Abunati. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, diputado, señor Toá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que ya escuchó un poco el contexto de esta sesión y creo que lo más adecuado sería escucharlo a usted ahora en su visión general y particularmente desde el punto de vista de la lógica digamos jurídica en lo referente a la forma en que se modifica la Constitución y el carácter que tienen las dos iniciativas, la que llegó del Senado y la indicación que se hizo en esta comisión, que siendo las dos en apariencia muy similares, tienen algunas diferencias que son significativas. Así que dicho eso, le damos la palabra para que nos ilustre con lo que sean sus deseos. Por favor. Diputado Toá, muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí poder estar ante ustedes. Bueno, para comenzar, el proyecto está muy bien y ambas iniciativas efectivamente son sumamente similares. Ahora, lo que pasa es que, claro, si dijéramos, hay una diferencia de acentos. Hay una diferencia de acentos y la diferencia de acentos, la verdad es que está bien. Es interesante. O sea, inclusive, porque aquí se integra dentro de lo que es sobre todo en lo que con la indicación queda claramente integrada dentro de la integridad física y psíquica, la actividad cerebral y la información que proviene de ella. Y esto es importante. ¿Por qué? Bueno, las neurotecnologías en realidad son un fenómeno emergente. La ciencia es relativamente antigua. Digamos de que después del Speary, digamos de que tenemos un desarrollo bastante importante a contar de la década del 60, hasta la década del 40 las ideas eran un poco distintas. Es un fenómeno emergente muy interesante. Hoy día, digamos que lo que se puede lograr es leer dentro de la actividad cerebral. No se puede escribir, gracias a Dios todavía, pero empieza a ser posible leer. O sea, hay algunas tecnologías que además no presentan las características de una tecnología invasiva que permiten, grosso modo, enterarse de parte de la actividad cerebral. No hay una sintonía fina completa. O sea, en este momento no tenemos una máquina capaz de leerte exactamente el pensamiento, pero sí, por ejemplo, de zonas más conocidas como lo que es el sistema visual, se puede obtener información relevante. Se pueden obtener, incluso hay un paper muy interesante del año 2019 que justamente muestra cómo de una representación de imágenes, de una especie de escáner, se puede obtener una idea de lo que la persona está viendo o incluso imaginando dentro del área visual. Esto es interesante. Es interesante y a la vez inquietante. Un uso que se ha hecho de esto, de hecho con unos cintillos de bastante baja tecnología, es, por ejemplo, ponérselos. En China esto se hizo experimentalmente en algunas escuelas. Ponerle a los alumnos estos cintillos de manera que el profesor se pudiese enterar si estaban o no prestando atención. No es que los cintillos mostrasen lo que los niños están viendo, pero muestran la actividad mental que están teniendo. Si es una actividad concentrada, profusa, sabe el profesor que están prestando atención, lo cual es francamente aterrante. Si podemos saber ya un poco, hasta hace muy poco parecía ciencia ficción, pero si podemos saber ahora elementos importantes sobre representaciones mentales internas y exteriorizarlas a través de mecanismos no invasivos, o sea, por ejemplo, hay cascos que permiten captar señales de tu distribución sanguínea, de tus vasos sanguíneos, hay bastantes tecnologías diversas. Si podemos ya leer, la verdad es que esto es un desafío enorme para lo que es la privacidad de nuestros pensamientos
y en último término nuestra libertad. Porque como muy bien exponía justamente el señor Weinemann, muy bien exponía él, justamente con información bastante básica, como puede ser tus likes en Facebook, se puede influir decisivamente en la conducta de una persona. ¿Cuánto más decisivamente podemos influir si es que además tenemos datos sobre sus representaciones mentales, sobre aquello que presta atención, sobre aquello que le interesa? La perspectiva es un poco preocupante. Y es cierto que en este momento no se puede escribir directamente, pero es que tampoco necesitamos escribir directamente para influir fuertemente. No se necesita escribir directamente para poder cambiar la opinión de un indeciso. Para poder, en grandes números, mover sutilmente hacia un sentido o a otro a la opinión pública. Puede ser utilizada en el sentido más pedestre y mundano para establecer una suerte de otro elemento más para establecer un capitalismo de la vigilancia a través de el control de las herramientas de control conductual. Eso, de hecho, el capitalismo de la vigilancia es casi que el panorama más benigno. Un gobierno totalitario te presagia una especie de mundo feliz de Aldous Huxley. Ergo, entre este mundo totalitario temible o un capitalismo de la vigilancia también temible, la única alternativa es justamente un Estado regulador. Un Estado que tome en serio la privacidad y la autodeterminación, la libertad de sus ciudadanos. Esta norma está bien construida. Da justamente el espacio normativo al legislador para poder desarrollar. Y eso es lo que me gusta de la norma. Me gusta la voz actividad cerebral, porque es muy amplia. Da espacio para que el legislador cubra exactamente lo que se quiere. Da espacio también para regular la materia por riesgos. La idea de regular por riesgos viene tomada directamente de la propuesta de reglamento europeo para inteligencia artificial, que salió, me parece que el 21 de abril o 23 de abril, no recuerdo bien, de este año. La idea es dividir una tecnología compleja como esta en distintos ámbitos de riesgo. Por ejemplo, porque así como hay usos que pueden poner en desafío, que pueden desafiar tu integridad y tu autodeterminación, hay otros que son recreacionales y que no tienen por qué estar prohibidos. A lo mejor deberíamos, y esto es una buena idea para la ley, establecer escalas de riesgos, tecnologías directamente prohibidas, como aquellas que intenten alterar tu estado de conciencia, o a través de técnicas subliminales que intenten distorsionar tu conducta, o que exploten vulnerabilidades de grupos específicos debido a su edad o discapacidad física o psíquica. Aquellos tendentes a generar identificación biométrica en espacios públicos, todas esas son aplicaciones de la tecnología que debiesen prohibirse. Hay otras que debiesen someterse a observación por incorporar riesgos importantes, sea en el respeto de derechos humanos, sea en causar daños patrimoniales o morales importantes. Y hay otras que pueden estar permitidas y a lo mejor tener muchos menos requisitos. En todo caso, es algo a meditar, que si para tomarme una aspirina necesito que esa aspirina haya sido, que el principio activo de la aspirina haya sido aprobado por una entidad como el Instituto de Salud Pública, ¿no sería tal vez una buena idea hacer lo mismo para las neurotecnologías? En fin, les agradezco mucho, espero, trato de ser corto, puedo hablar 10 horas porque me encanta hablar, y me encanta hablar de estos temas. Trato de ser corto y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, don Carlos, por su comentario. Ambos expositores deben estar en conocimiento de ello, pero igual en el Senado ya se ha iniciado la discusión de varios proyectos de ley que hacen carne este propósito tan sucinto que está en esta reforma constitucional,
y que va a recoger aspectos específicos. Me imagino yo, como algunos de los que ustedes han señalado aquí. La idea era es que la reforma constitucional marque parámetros precisos, pero muy genéricos, y no entre en consideraciones específicas. Lo que es recomendable, en mi opinión, bueno, yo no soy abogado, pero en todos los aspectos, una constitución, creo yo, debe marcar principios orientadores, pero no entrar en la particularidad de cada cosa. Bueno, dicho eso, se ofrece la palabra a los miembros de la comisión para hacerle consulta. Tomás, por favor. Gracias, Jaime, presidente. Saludar a Carlos y a Abel, me parece muy interesante el tema y agradecerle que estén acá con nosotros. A mí me parece que un proyecto de este tipo es muy interesante porque, bueno, de algún modo, si bien hoy día mucha gente podría no sentir que es un tema actual, yo creo que sí lo es, pero lo que está claro es que es un tema de todas maneras futuro. Y desde ese punto de vista, la primera parte de cómo está redactada la propuesta, por lo menos la que llega al Senado, de que el desarrollo científico y tecnológico estaría al servicio de la persona y se llevará a cabo con respeto a la vida y la integridad física y psíquica, que después se redacta distinto en la indicación, pero a mí me parece que respecto de eso, no sé, puede haber un gran acuerdo, consenso. ¿Quién no va a querer que la actividad, el desarrollo científico y tecnológico esté al servicio de las personas, al servicio de la vida, al servicio del desarrollo y con respeto a la vida? Así que palabras más, palabras menos, como se redacte, me parece bien. Yo tengo dudas, si bien coincido, estoy de acuerdo con este proyecto, tengo dudas en particular con la segunda parte y quería preguntarles la opinión a ambos o a quien quiera responderla respecto de cómo entender esto en un artículo 19 que es el de garantiza los derechos y que permite ir de protección en el artículo 20 de la Constitución, cómo entender esto del resguardo de la actividad cerebral y sobre todo la información proveniente de ella. En realidad, todo lo que hacemos en la vida, así lo entendemos, lo entiendo yo, es resultado de la actividad cerebral o mental o de la conciencia o de la estructura de la conciencia, se le pueden dar distintos nombres, pero cualquier acción que realizamos cuando me paro a buscar algo para comer es el resultado de, bueno, una determinada actividad cerebral o mental. Y eso que me paro a comer está motivado por el bombardeo de publicidad de distintas imágenes y me surge la imagen de unas papas fritas en vez de una lechuga muy sana, digamos. Entonces, y eso tiene que ver con la publicidad o una Coca-Cola en vez de la Pepsi, salvo Cristiano Ronaldo que la cambió por agua. Pero, en definitiva, toda acción que realizamos en última instancia es el resultado de información que proviene de la actividad cerebral. Entonces, me parece muy bien, muy interesante, y ojalá pudiéramos controlar a todos los que intentan utilizar esa información. Pero ¿dónde ponemos el límite? Es decir, ¿cómo? Porque la gracia de lo que está en el artículo 19 de la Constitución es que uno puede ir de protección. O sea, ese es el sentido fundamental. Son garantías y que por lo tanto puedo ir y pedir protección frente a cuando me están conculcando esa garantía. Pero al mismo tiempo, si lo hago tan amplio, bueno, puede incluso perder su sentido, es decir, de tan amplio que es, no hay cómo garantizarlo. Entonces quiero preguntarle al respecto cómo lo ven y si les parece que hay que acotarlo o no, por el contrario hay que dejarlo así abierto, hasta dónde llega la definición de la información proveniente de la actividad cerebral. Bueno, me parece que ahí hay un problema o un punto que habría que ver cómo resolver o si les parece que está bien resuelto en la redacción. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Hirsch. Sigue ofrecida la palabra. A los expositores yo les pediría si pudieran acumular varias observaciones y referirse al conjunto de ellas al final. ¿Sigue ofrecida la palabra? Bueno, yo en lo personal creo
bueno, ya llevamos 3, 4 sesiones discutiendo esto y hay un cierto consenso de que esto es algo necesario, que no es algo que pueda suceder en el futuro, sino que ya está sucediendo desde hace varios años. De manera que por más que Chile pudiera con esto estar a la vanguardia, pero eso no quiere decir que no haya fenómenos el uso de las tecnologías para producir determinados resultados. Ahora, yo en general concuerdo con que la indicación que se hizo en la comisión recoge mejor el espíritu de la iniciativa al incluir explícitamente la actividad cerebral. La duda que yo tengo, que es, digamos, es mínima en teoría, pero en un artículo tan breve como esto, cada palabra cuenta. Y yo entiendo que la ciencia, por definición, debe tener libertad para poder explorar nuevos campos. Y lo que esta iniciativa hace es garantizar el resguardo de las personas frente a la irrupción de estas tecnologías. Entonces, hay un verbo que me preocupa en la indicación que es una cosa, a mi juicio, importante de ver, pero que se podría corregir sin alterar demasiado el sentido de la indicación. Es cuando dice el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá. Ahí a mí me surge una duda si es pertinente a través de un artículo de una reforma constitucional estarle señalando al desarrollo científico lo que deberá hacer. Esa es la duda que podría parecer como semántica, pero que a mi juicio, dada la importancia del tema, es algo que tal vez convendría darle un par de vueltas, porque eso mismo se puede expresar de una manera diferente sin cambiar el sentido de la indicación. Raimundo, no sé si tú tienes alguna pregunta que hacerle a los invitados. No, presidente, muchas gracias. Ya. Muy bien. Si no hay otras consultas, entonces le damos la palabra a don Abel o don Carlos. Don Abel está pidiendo la palabra y después don Carlos. No, decía que no hay problema si quería hablar primero Carlos. Bueno, no. Bueno, voy a ser muy breve. Me parecen súper pertinentes los dos comentarios. El primero que tenía que ver con el tema de qué cosa no es extracción de información a partir de los datos neuronales, dado que digamos que indirectamente extraer datos de la conducta es extraer datos neuronales. Entonces, ¿cómo fijar el límite entre una cosa y otra? Ahí yo tengo dos observaciones que son encontradas. Habría que por ahí pensar un equilibrio entre esas dos cosas. Una es que, como dije al comienzo, esa ambigüedad puede llegar a ser positiva
porque, como decía antes, a veces la información mental que podemos extraer indirectamente, no por medio de neurotecnología, puede ser igual de sensible o igual de peligrosa, puede tener aplicaciones igual de problemáticas. Entonces, tal vez esa ambigüedad puede jugar a favor de la ley. Pero por otro lado, es verdad que muchos neuroeticistas insistieron en que la lectura tecnológica de la mente, en el sentido de usando neurotecnología, tiene peligros que otras formas de lectura de mente no tienen. Y una cosa que se señaló, que por ejemplo una filósofa, Sarah Gehring, y Marcello Yenka, que son dos filósofos que están discutiendo estas cuestiones, es que en el caso de la lectura de mente hay una violación, digamos, de lo que sería, cuando no es consentida, claro, de lo que sería la fuente de toda la privacidad. O sea, como si fuese la última frontera de la privacidad, donde si uno entiende que la privacidad es una capacidad, además de un derecho, que es la capacidad de, digamos, filtrar el flujo de información acerca de uno, decidiendo qué es lo que comparte y qué es lo que no. Entonces, lo que funciona como filtro en el caso de esta fuente es la mente misma, digamos. Razonamos acerca de qué información queremos compartir y qué no, y usamos nuestros sistemas sensomotrices para comunicar esa información. Y lo que ocurre cuando, como antes mencionaba Carlos Amunate, que digamos, cuando ocurre que vamos desarrollando esta capacidad de leer a través de la interpretación de la actividad cerebral pensamientos concretos, digamos, es como si, digamos, pudiésemos extraer información acerca de la mente, eh, digamos, sobrepasando o bypassando ese filtro de información que es la mente misma, digamos. Entonces, parece haber el tema, digamos, cuando normalmente si queremos no comunicar una emoción, un pensamiento, podemos simplemente reprimir su expresión, reprimir expresiones, digamos, de nuestros estados emocionales, nuestros pensamientos, pero en este caso no habría como ninguna mediación entre la información que está en nuestra cabeza y aquella persona que tiene acceso a ella, digamos. Y eso se piensa como particularmente problemático, por ejemplo, en contextos forenses, donde de hecho ya hay tecnologías que son, digamos, más rústicas, o sea, no son de última generación, pero que permiten, por ejemplo, determinar si un sospechoso reconoce un arma o una víctima vinculada a un crimen, por ejemplo. Bueno, y la cuestión está ahí en que parece violarse un tipo de privacidad como más... parece haber un tipo de violación de la privacidad más problemática que otras. Entonces están esas dos consideraciones. Por un lado es cierto que tal vez es importante prestarle atención, tal vez en el desarrollo del otro proyecto, específicamente lo que es la lectura directa o la interpretación directa de los patrones de actividad neuronal, como opuesta, por ejemplo, a interpretar la conducta, porque hay peligros diferentes en cada caso. Pero la ambigüedad del proyecto yo creo que podría tal vez jugar a favor en el sentido de que dejara dentro de la ley también consideraciones que tienen que ver con otro tipo de violaciones de la privacidad que son igualmente atendibles. Y respecto de la otra pregunta, también me pareció súper interesante porque, digamos, hay algo que también se está discutiendo mucho, que es el tema de tener cuidado con que estos proyectos regulativos restrinjan demasiado la aplicación de neurotecnologías al punto de entorpecer el desarrollo de investigaciones que van a favor de la vida de las personas y de su integridad física y psíquica. Entonces, por ejemplo, un caso muy discutido es, por ejemplo, la investigación con pacientes que están en estado mínimo de conciencia, que por lo tanto no pueden prestar consentimiento, y digamos, si se prohíbe como ahora es algo que recientemente se estuvo discutiendo y salió hace poco una ley en Chile que habilita en ciertos casos este tipo de investigaciones, pero en caso de que no se permita ningún tipo de investigación a menos que haya consentimiento, se podría reducir las probabilidades de que estos pacientes, de que se desarrollen las tecnologías que el tratamiento de estos pacientes necesitan. Entonces, me parece muy, muy importante tener cuidado con
digamos, el compromiso entre regular demasiado y regular muy poco a efectos de no entorpecer ciertos desarrollos tecnológicos que van a favor del espíritu de la ley, digamos, o sea, de que se proteja la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Eso solo. Gracias. Bueno, sí, aparentemente me toca a mí, entonces vamos a contestar estas dos preguntas que la verdad son muy interesantes, por cierto. A ver, partamos por el principio, el resguardo de la actividad cerebral y el recurso de protección. Bueno, la verdad es que como siempre, aquí los límites del recurso de protección van a ser fijados finalmente por la jurisprudencia. Porque esta es una de las gracias que tiene el recurso de protección. Es un instrumento un poco bruto, que al final solo se termina regulando, solo se termina delimitando por la actividad consistente de la jurisprudencia. Y eso es bueno. ¿Qué puede significar? Inmediatamente a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando se extrae información neuronal y esta información neuronal es después reutilizada para fines para los cuales no ha consentido el sujeto. O sea, digamos de que me dicen, mire, vamos a hacerle un examen a su actividad cerebral porque sospechamos que usted tiene un tumor. Muy bien, hágalo. Y después estos datos se van, no sé, a Facebook. Bueno, ese es un caso claramente donde podría intervenirse con un recurso de protección. Otros casos, por ejemplo, cuando se intente alterar la conducta de una persona basado en esta misma información neuronal. Porque claro, aquí se está diciendo que, porque es bastante interesante, porque se está diciendo de que el desarrollo tecnológico está al servicio de las personas y deberá proteger su integridad física y psíquica. O sea, si yo, inclusive su actividad cerebral y la información proveniente de ella, o sea, si realmente yo comienzo a implementar tecnologías que más que proteger, que más que propender al bienestar físico y psíquico de las personas, intenta menoscabar su autonomía personal, ¿podría ser esto un caso de intervención de recurso de protección? Se me ocurre que sí, creo que sí. Las consecuencias concretas las va a dar la casuística, pero es interesante contar con un arma tan potente como el recurso de protección para ello. Bueno, obviamente dependerá de lo que diga después la Convención Constituyente, pero yo me imagino que en esto podrá seguir. Ahora, el punto es que la actividad cerebral es el último resguardo de la libertad. No sé si ustedes, probablemente todos lo han leído, 1984 de George Orwell. Hay un personaje que siempre me fascinó desde niño, que era el asno. El asno no trabaja más duro, no trabaja más duro, trata de seguir igual. Y aunque está en desacuerdo con todo lo que pasa, es escéptico y se queda callado. Y es el único, bueno, es uno de los personajes más intrigantes de toda el Animal Farm. Bueno, la represión del orden de Snowball y los demás cerdos no alcanza normalmente al asno. Bueno, con esto sí. Con esto, por primera vez, podrías exigir... es que me cambié de libro, me cambié a Animal Farm. Empecé con 1984, me fui a Animal Farm. Perdón. Con esto sí. Con esto se te puede exigir tu ascenso interno, tu aceptación, tu adhesión a algo. Es muy interesante porque si se fijan ustedes, o sea, salvo el juez a un testigo, nadie puede exigirte la verdad. Nadie puede exigir que tú manifiestes tu pensamiento. Es una de las piedras angulares de la libertad personal. Nadie tiene el poder en el fondo de averiguar qué es lo que piensas tú. Es más, ni siquiera mentir está en los mandamientos. Ni siquiera en los 10 mandamientos está no mentirás. Está no levantarás falso testimonio. Pero no mentirás. Tú siempre, hasta en el orden bíblico, conservas una cierta privacidad mental. Solo Dios puede saber lo que piensas y aquí podría saberlo alguien más.
un comerciante que te quiere vender cosas. Un gobierno totalitario, Dios no lo permita. Pero un comerciante que quiere venderte cosas y explotar tus vulnerabilidades, puedes saberlo. Y esto es interesante, porque lo que interesa realmente regular acá no es tanto la actividad científica. La actividad científica y la investigación científica tiene normativa recientemente aprobada. Estamos más o menos al día con la normativa sobre investigación científica. No es ese realmente el ángulo. El verdadero ángulo es más bien el uso comercial. Eso es lo que más preocupa. O sea, preocupa poco, no sé ustedes, pero yo pienso que la verdad es que la Universidad de Chile, la Universidad Católica o la USACH vayan a hacer grandes experimentos y que vayan a usar desinformación, en realidad es poco probable. Pero que Google, que Facebook, que estas empresas grandes, que tienen plataformas que han abusado de su posición dominante respecto a la recopilación de información de carácter personal, no vaya a abusar de la información de carácter neuronal. Miren, les doy un dato. La semana pasada me llegó un mail con unos concursos de investigación bastante grandes dentro de lo que es un concurso de investigación. Concursos de investigación de ¿cuánto eran los fondos que se asignaban? $150.000 o euros, no recuerdo. De Facebook, justamente para neurotecnologías ópticas, o sea, las que no son invasivas. Realmente queremos que cuando se desarrolle, que ahora que están en pleno desarrollo, queremos no tener ningún tipo de resguardo, ni siquiera un deber legal. Ahora, es muy interesante lo que plantea el diputado Hirsch, verdaderamente. ¿Cuál es el alcance del recurso de protección? Es una pregunta que yo me hago cuando leo también esto. Y no tengo una respuesta evidente. Sé que la respuesta va a salir de la actividad de los tribunales, pero a priori no estoy seguro que tengamos la respuesta. Es uno de estos sistemas que se construye, porque la jurisprudencia es un sistema que se construye con unas reglas cuyos desarrollos en ocasiones son algo impredecibles, como el Game of Life de Conway, una cosa así. Ahora, lo que sí, cuando leo el contrapunto entre que de que el desarrollo científico y tecnológico se llevará a cabo con respeto a la vida e integridad física y psíquica de las personas, o que deberá proteger su vida e integridad física y psíquica, no estoy seguro qué redacción es mejor. Tiendo a pensar que con llevar a cabo con respeto a la vida e integridad física basta, porque a lo mejor hay desarrollos tecnológicos porque cuando estamos hablando del desarrollo científico y tecnológico hablamos de todo desarrollo científico y tecnológico. Realmente es tan amplio el tipo regulado, es tan amplio que queremos regular realmente todo el desarrollo científico y tecnológico que debe hacerse para proteger la vida e integridad física de las personas. ¿No será que debe hacerse con respeto? Tal vez me gusta esa parte un poco más del proyecto original. En otros aspectos me gusta más la reforma. En fin, espero haber contestado a la mejor de mis capacidades estas preguntas que son interesantísimas, verdaderamente. Muchas gracias, don Carlos. Le pido disculpas porque yo tenía el micrófono apagado hace un momento, por eso no. Le otorgué la palabra en silencio, pero usted lo comprendió muy bien. Raimundo Roberts, de la Biblioteca del Congreso Nacional, está pidiendo la palabra. Permítame, disculpe, presidente. Quizás sea ilustrativo mostrar este aparato, que es un electroencefalograma que se compra en Amazon y que está conectado, se puede conectar a un montón de dispositivos, cuesta, no sé, $150, con el cual uno puede entrenar, puede entrenar concentración, ver ondas alfa, beta, gamma, y que registra todo ese material, y yo lo puedo registrar, y probablemente a este se refería uno de los dos profesores que estaba hablando hoy día, el profesor Carlos Bonardi, sobre el control de los alumnos
en una sala de clase para saber si están concentrados o no. Lo quería mostrar como ilustrando el hecho de que cuando hablamos de neurotecnología estamos hablando de cosas que se pueden comprar por Amazon y que ya están aquí. Son súper reales y están al alcance de cualquier persona que pueda comprarse un teléfono. Era eso solamente, disculpe la intromisión. A propósito de eso, sería más equitativo, hablando de un mundo teórico, que si a los alumnos se les coloca este dispositivo, al profesor se le debería poner otro. Ahí por lo menos habría un mayor equilibrio, pero este es un comentario, digamos, casi humorístico al margen de esto. No sé si hay otro miembro de la comisión que desee hacer alguna consulta adicional o algún comentario. No, presidente. Tomás, sí. No, es que estoy pensando en este tema, me viene a la memoria, hay un gran amigo mío que es profesor investigador en una universidad en Nueva York, y uno de los experimentos que estaban desarrollando, él es físico de estudio físico teórico, pero uno de los temas que estaban desarrollando, investigando ellos, era, y se hizo toda una publicación al respecto y mucha entrevista, un estudio que hicieron sobre la atención y cómo la gente cuando está mirando una determinada película va a la atención, vuelve la atención, etcétera, y hay determinados momentos en que hay una suerte de sincronía, es decir, todos ellos, todas las personas que están mirando tienden a estar atentos. Hicieron una serie de experimentos con películas de Hitchcock y otras, en fin, y se dan cuenta cuáles son los ciclos de la atención, en qué tipo de situaciones las hay, etcétera. Entonces, pensando en esto, muchas veces la utilización de esta información no está relacionada con la persona misma a la cual se está auscultando, como podría ser en este caso este cintillo medio siniestro que estaba mostrando, pero sino que es información que se utiliza, que se toma incluso como big data, digamos, ¿no es cierto?, y que luego permite manipular a conjuntos humanos que no han estado involucrados directamente en la sustracción de la información, por llamarlo de algún modo, sino que a partir de ese conocimiento. Entonces, son parte de las complejidades que veo en la aplicación de esto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Uno puede rescatar ciertos mecanismos mentales, ciclos de la atención, porcentaje. Hoy día cuando uno lea un Kindle, en realidad el Kindle lo está leyendo a uno. Y está leyéndolo a uno y la emoción y hasta qué página llegó y qué porcentaje de sexo hay que poner y bueno, y dónde se emociona porque sube la temperatura a la mano, del dedo que tiene. Es decir, el Kindle me está leyendo a mí, no estoy leyéndolo yo a él. Y en base a eso, con la información de varios millones que estamos leyendo el libro, bueno, sabe perfectamente que este libro lo dejan de leer en la página 245 más o menos, y bueno, algo pasa con la gente, se pierde la atención, y esa información hoy ya está siendo utilizada. Eso se hace hoy día. Insisto, el Kindle me lee a mí, no yo a él. Hay muchos que ya han desarrollado esto, el mismo Harari, en fin, muchos otros. Pero entonces hay un tema para mí, insisto, en que no necesariamente está relacionado con el efecto, con la misma persona de la que extraigo la información, sino que tomo eso, yo, gran grupo, y la utilizo de otra manera con otros conjuntos humanos. Entonces ahí es donde yo creo que hay un problema y habría que ver cómo enfocar este tema, si es que es posible en un proyecto de este tipo. Lo planteo como parte de la reflexión que voy teniendo sobre este tema. Yo quisiera agregar en otra dimensión y más por curiosidad, cuando se habla de que serán los hipotéticos recursos de protección que tendrán que tener en cuenta la jurisprudencia, la duda que yo tengo, en este ámbito ¿hay jurisprudencia o todavía no la hay? Entonces, ¿cómo se desarrolla ese proceso? Yo me imagino que el tribunal, que sea el primero que tiene que fallar,
respecto a un recurso de protección por, digamos, los motivos que hemos estado analizando, esa jurisprudencia no existiría, salvo que en un estudio comparado en otros países pudiera existir. No sé, sobre todo, don Carlos, si tiene algún comentario, una pregunta que es muy básica, pero que se me ha venido a la mente. No es nada de básica y es una pregunta muy buena. El problema es que de momento no tenemos jurisprudencia. Es un tema nuevo. O sea, hay bastante jurisprudencia en otros temas, básicamente en protección de datos. El dato neuronal es esencialmente un dato. Por lo tanto, debiese tener por lo menos una protección acorde, uniforme, con lo que es el resto de la protección general de datos en nuestro sistema. O sea, ahora, el problema que tenemos es que nuestra ley de protección de datos es muy antigua. Era buena por allá por el año 2000, pero han corrido veintitantos años y salió el Big Data y el Internet de las cosas y muchas otras cosas entre medio, y la verdad es que en este momento es casi una reliquia antediluviana. Hay un proyecto para reformarla y el proyecto ya nació anticuado. Entonces casi como que habría que reformar el proyecto para poder aprobar algo. Pero efectivamente tenemos un problema en protección de datos y tenemos que avanzar hacia allá. Ahora, el problema grande es, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, porque nosotros no podemos bloquear, por decir algo, qué sé yo, que si Facebook entrena sus sistemas en Argentina y después aplica estos sistemas entrenados en Argentina, en Chile, nosotros no podemos bloquear esa opción teóricamente. Salvo que la neurotecnología se esté utilizando, por ejemplo, para alterar nuestros estados de conciencia, para limitar nuestra libertad. A lo mejor sí que podría utilizarse, dada la finalización que se le ha dado a los derechos, o sea, a los medios tecnológicos dentro y la protección de datos cerebrales dentro de esta reforma. Podríamos utilizar, por ejemplo, digamos que Facebook entrena su modelo con datos utilizados digo Argentina porque está al lado, no porque tenga ninguna particularidad. Digo Argentina además porque somos muy parecidos nosotros y ellos. Podría ser Perú, podría ser cualquier otro vecino. Los entrena ahí, viene para acá, y digamos de que con su algoritmo pretende alterar, por ejemplo, la conducta de los chilenos para que, no sé, todos votemos a los candidatos cuyo apellido empiece con A. Una cosa por decir cualquier estupidez. ¿Podemos bloquear eso? Bueno, de acuerdo a lo que tenemos acá, pues pareciera que sí, puesto que el desarrollo científico se finaliza en torno a la protección de las personas. En cierto sentido, se estaría utilizando esta información neuronal, aunque no sea aquella obtenida aquí, para alterar nuestra conducta y nuestra libertad. En la ley, yo creo que este tipo de tecnologías, aquellas que pretenden esencialmente, cuya finalidad es alterar subliminalmente a las personas, yo creo que deberían prohibirse. Pero bueno, es una opinión humilde. Ahora, otro problema más que está es el consentimiento. Porque es evidente que con mi consentimiento se pueden tomar mis datos neuronales. Si dentro de todo mis datos neuronales no son más que yo mismo. Y si yo mismo accedo, bueno. Ahora, pero tenemos el problema de si mi consentimiento es suficientemente informado. Si, por ejemplo, se me está diciendo, mire, abra usted su cuenta de correo, para abrir una cuenta de correo necesita ponerse este cintillo durante 24 horas. ¿Qué pasaría? Yo no me estoy enterando que en realidad en la página 12ª de los términos y condiciones generales yo estoy consintiendo al uso de la información neuronal para toda clase de negocios que quieran hacer. En verdad, esto también nos llama a reconsiderar lo que es el consentimiento. Porque los contratos se fundamentan en el consentimiento.
El consentimiento es lo que constituye esencialmente los contratos, es un principio viejísimo, están en Digesto 2.14.1. Está también, obviamente, en el Código Civil, el consentimiento es la base del contrato. Pero toda esta doctrina jurídica descansa sobre la idea de un consentimiento real, no de un clic en una pantalla en que yo no me he enterado realmente cuáles son las condiciones que incorporan esto. Yo me pregunto si se puede decir que, por ejemplo, yo he consentido a los términos en general que no son los más esenciales del servicio. Porque cuando usted abre una cuenta de Yahoo, o sea, bueno, Yahoo no es ruso, una cuenta de Google, más o menos se sabe de que usted sabe que está abriendo una cuenta de Google, sabe que es barata, o que es gratuita, mejor dicho, y sabe que le puede aparecer publicidad. Pero usted no está consintiendo más que eso, a las partes más evidentes y esenciales del contrato. No está consintiendo a que en Nueva York se arbitren por medios algorítmicos las diferencias que usted tenga con Google. No está consintiendo a que se pase un sistema de lectura a todos sus mails y que a partir de ese sistema de lectura se le entregue una propaganda especializada. No está consintiendo siquiera a que aquellas cosas que usted cree que ha borrado sigan almacenadas en algún lugar, atadas a su persona. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que las tecnológicas hoy día se escuden en el consentimiento sobre cosas que yo jamás he consentido, ni me he enterado, ni nadie en este mundo se ha enterado? Porque yo, siendo doctor en Derecho, no me leo jamás las 50 páginas de condiciones generales que tienen estos acuerdos. Me lo planteo. Tal vez no deberíamos considerarlo así. En fin, es que es un tema fascinante. Muchas gracias. Muy bien. Tal como ustedes dicen, este es un tema que nos permitiría estar hablando muchas horas y tal vez días. Yo quiero agradecerle a ambos invitados, profesora Munátegui, el profesor Wagnermann, por su interesante aporte a un proyecto tan interesante como este. Y le quería proponer a los miembros de la comisión que creo que ya tenemos suficientes elementos, habiendo oído a una cantidad significativa de expertos en toda la gama de consideraciones que tiene este proyecto, la jurídica, la propiamente biológica, y creo que por la importancia del proyecto la votación la deberíamos hacer con una mayor cantidad de miembros presentes, razón por la cual yo les propongo que en la próxima sesión informemos previamente, como se hace habitualmente, de que se va en esa sesión a su inicio proceder a votar. Y hecho eso, continuaríamos con la discusión del proyecto de obsolescencia programada, que lo tuvimos que dejar en un paréntesis, dado que este proyecto venía con urgencia suma. No sé si les parece a los miembros de la comisión. Muy bien. Entonces, reiterando los agradecimientos a nuestros invitados. Presidente. Sí, Jorge, por favor. Gracias. Antes de que acabe, junto con sumarme a los agradecimientos de quienes han expuesto, respecto al proyecto de obsolescencia programada, nosotros comenzamos a trabajar en las indicaciones producto de los consensos que se manifestaron tanto en la comisión como en la reunión de trabajo. Entonces yo aquí quiero manifestar, si es que hay algún integrante de la comisión que quiera que tomemos contacto con sus asesores o asesoras parlamentarias para que conozcan esta propuesta antes, para realizarle modificaciones, encantado de poder realizarlo. Así que, señor presidente, usted me dice nomás, o ahí en la pantalla, si es que alguien está interesado, ahí ya Tomás
planteó. Entonces aquí nos coordinábamos Tomás por interno, también creo que Pablo tiene la mano levantada y José Miguel ahí, nos escribimos entonces. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. De todas maneras lo vamos a reiterar a través del WhatsApp de la comisión, para que los que no están presentes puedan considerar participar en esta construcción de una versión consensuada de ese también interesante proyecto. Presidente. Así que sí, Pablo, por favor. Gracias. Presidente, solo para claridad. Entonces, en la próxima sesión no tendríamos ninguna discusión previa, solamente llegaríamos directo a votar y empezaríamos a tratar el proyecto de obsolescencia programada. Sugerirle a Jorge que, por su intermedio, ¿hay alguna minuta o es una conversación, diputado Brito? No entendí, Pablo, ¿a cuál proyecto te estás refiriendo? No, para entender el acuerdo, presidente, la próxima sesión votaríamos al inicio de la sesión, sin discusión previa. Bueno, porque la discusión la hemos tenido a lo largo de varias sesiones, pero eso no invalida que si algún miembro de la comisión quiere hacer alguna consideración antes de la votación se pueda hacer. Como también está abierta la posibilidad de ingresar alguna nueva indicación, en cuyo caso el autor la tendría que explicar al momento de iniciarse la sesión. Perfecto. Eso era sobre el primer punto, presidente. Y sobre el segundo, por su intermedio, el diputado Brito, ¿es una minuta o es una conversación explicativa lo que quiere ofrecer, digamos, para buscar este consenso en el proyecto de obsolescencia programada? Jorge, por favor. Gracias, señor presidente. Lo que pasa es que en comisión acordamos conformar una reunión de trabajo en donde tuvimos a expertos, estuvo ahí don Raimundo, y en esa comisión se manifestaron los principales consensos respecto al proyecto de obsolescencia programada. Entonces, en función de eso, nosotros lo hemos traducido eso en artículos de ley, y la idea es poner esos artículos de ley a disposición de toda la comisión para que se generen indicaciones o modificaciones, pero que continuamos con el trámite de esto, que le demos la estructura, la forma, la columna vertebral al proyecto en trámite. Entonces, yo puedo comprometerme a, entre esta semana, les hago llegar al chat de la comisión un borrador de ese contenido, y el fin de semana lo analizan todo y la próxima semana lo indicamos, lo mejoramos, pero que el proyecto continúe en su proceso de gestación. Muy bien. Estamos, entendemos todo qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Tomás, ¿estás pidiendo la palabra? No, es para indicar que estamos de acuerdo. Así Muy bien. Bien, muchas gracias a los invitados, los miembros de la comisión presentes, a Raimundo Roberts, a Soledad, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.